Saludamos a Gonzalo Real, que es advisor en estrategia empresarial y es director académico en el Instituto de Empresa. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Gracias, José Luis, buenas noches. ¿Ha venido el teletrabajo para quedarse, pero de otra manera? Sí, exactamente. Yo creo que el teletrabajo hace tiempo que está, ya hace años, antes de la pandemia del 2020 estaba. A mí me ha tocado trabajar muchas veces en teletrabajo, sobre todo con trabajos entre América Latina, España, Italia, y se acentuó incluso por la tecnología, favorecido por la tecnología, por los cambios sociales también en formas de enfocar la vida, la conciliación, y ahora es una realidad que la tenemos, y se va a quedar, va a ir a más, y es bueno. Lo que pasa es que hay que gestionarlo, hay que hacer deberes. Las empresas tienen que hacer deberes para que los trabajadores estén bien, los colaboradores aporten valor, se sientan mejor y las empresas también tengan su valor en ese sentido, ¿no? Ahora nos cuentas cuáles son los deberes que deberían hacer las empresas para implantar de manera adecuada. Sí, muchas están haciéndolo. El nuevo teletrabajo. Imagino que algunas lo estarán haciendo, otras en cambio están dando, decíamos, marcha atrás a raíz de algunos datos de algunos estudios, Daniel Cifuentes, que indicarían, por ejemplo, que el teletrabajo o ciertas formas de teletrabajo podrían reducir la productividad. Sí, es una de las cosas que se plantean muchas de las empresas actualmente, sobre todo esta pregunta, la de sí o no al teletrabajo. Es la cuestión que se hacen muchos ahora y que empiezan a poner en duda aquello que se daba por sentado, mientras lo que nuestro jefe nos está diciendo, un pulso, ya lo ven, entre esta modalidad y también la productividad. Dicen las compañías que se ha reducido en un 4% desde que se implantó este sistema. Un informe de una empresa tecnológica se lanza a preguntar a sus empleados. El 87% considera que eran igual de eficientes en las oficinas que en sus casas. Sin embargo, cuando recibieron esta misma pregunta los jefes, solo el 12% estaban de acuerdo con esta afirmación de sus equipos. La productividad es una preocupación nueva para las empresas, tanto que se han lanzado incluso a incluir sistemas de vigilancia de labores de sus equipos, aunque lo cierto es que hay datos que no requieren de estos sistemas para saber ahora si se pierde más o menos tiempo. Las reuniones desde la pandemia, fíjense, se han incrementado en un 153%, casi nada, José Luis. Las reuniones entiendo que telemáticas, la verdad es que se han disparado, más de un 100% se han incrementado. Pero decíamos, los datos, al menos de ese estudio, Gonzalo, decían, ha reducido esa aplicación del teletrabajo un 4% la productividad. La sensación previa era la contraria. La gente decía, no, yo en casa en el teletrabajo trabajo más horas porque estoy permanentemente conectado al ordenador de trabajo. Pasa que hay varios factores. Hay un factor que es, evidentemente, el inicio, cuando empieza a teletrabajar, lo toma de una manera. A medida que va pasando el tiempo, lo que lo vimos, además, lo vivimos todos cuando fue la época del confinamiento, que va decayendo porque te vas metiendo en más temas, se hace más difícil pasar de una reunión a otra, te vas agotando. Eso por un lado. Por otro lado, perfil de las personas. Hay gente que está más habituada a convivir con gente, a trabajar compartiendo. De hecho, hay modelos de empresa que fomentan que haya una oficina de coworking para compartir, para apoyarse, para preguntar, caso Google, por ejemplo. Y por otro lado, también depende del tipo de trabajo y depende el perfil social de la gente. No es todo blanco o negro, hay que compaginar. Es bueno teletrabajar, pero también es bueno tener reuniones en formato personal para poder intercambiar opiniones, experiencias. Nosotros lo vemos también en nuestros programas en el IE, que hay formato híbrido, que es una parte online, otra parte presencial, y el presencial sin duda tiene un valor que es importante. En el tema de los trabajos, de las reuniones, de los viajes, lo que se ha incrementado, lo vimos nosotros también. Mucha gente a lo mejor venía de Valencia a Madrid una vez a la semana. Ahora viene una vez al mes, porque hace reuniones por teletrabajo. Eso evidentemente tiene la ventaja de la eficiencia también en menos desplazamientos, conciliación, calidad de vida, y evidentemente no es lo mismo una reunión presencial a lo mejor que la reunión en online. En mi caso, yo viajaba a Argentina por trabajo 4 veces al año y ahora estoy yendo una y perfectamente lo he sustituido por teletrabajo. Hay que compatibilizar. Es bueno, pero haciendo cosas para que fomente esa productividad. La productividad no es solo importante desde el punto de vista de tener más output por lo que uno hace, facturo más, produzco más,
atiendo más llamadas, sino también aspectos de conciliación, aspectos de felicidad personal, aspectos de poder compartir y trabajar mejor. No se me ha olvidado lo de la tarea para las empresas para implantar de manera adecuada el teletrabajo, pero decías, evidentemente depende mucho de los perfiles. Me acojo a esas palabras para conocer algunos perfiles. Vamos en los próximos minutos a conocer, por ejemplo, a uno de los trabajadores, Giuliano, que se ha acogido de manera completa al teletrabajo hasta el punto de que le ha cambiado la vida. Pero no solo a él, sino nos lo va a contar además al pueblo de Albacete en el que reside. Giuliano, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú no eres español, has venido a España simplemente por trabajo y además has venido a España, digamos que no a uno de los lugares más conocidos del país, sino a un pueblo pequeñito de Albacete, ¿verdad? Cuéntanos por qué. Exacto. Pues yo estaba en Lisboa con mi pareja, que ella sí es española, y cuando pasó lo de la pandemia, pues fuimos a una casa familiar aquí en la zona. Y como nos ha gustado tanto el teletrabajo y la calidad de vida que podemos tener aquí en el campo, pues decidimos buscar por toda España una oportunidad para vivir en un medio rural. Y dimos con Letour, que estaba cerquita, por la calidad de vida que tenemos, además de la vivienda, de la comunidad, de la escuela, todo eso. Creo además que no sois los únicos, digamos que con el mismo modelo de teletrabajo en esa localidad albaceteña, en Letour. No, hay 10 viviendas, o sea, hacemos parte de un proyecto que se llama Repuebla Letour y hay 10 viviendas. Fíjense que ya estamos hablando no solo de las condiciones personales de esas 10 familias, sino de un pueblo del interior, de lo que ahora algunos llaman la España vaciada, que ha sabido aprovechar una oportunidad para mejorar sus condiciones gracias al teletrabajo. Bueno, tú nos decías, calidad de vida, lo primero que has ganado, también me imagino que condiciones económicas, ¿no? Sí, o sea, a nivel económico, sí, o sea, es un alquiler muy barato en comparación con todas las comunidades, con iguales o superiores a las de la ciudad. Y después a nivel de servicios también tenemos los servicios básicos bastante cerca y a una hora de distancia tenemos una gran ciudad o la capital de provincia, vamos. Tú trabajas para un proyecto europeo, nos decía nuestro experto, nos decía Gonzalo Real, que lo más apropiado es, digamos que un modelo híbrido que permita tener las ventajas del trabajo presencial, pero también las ventajas del teletrabajo. ¿Tú puedes hacer esa combinación o es pura y exclusivamente teletrabajo? Yo negocié mis condiciones de contractuales para cambiar pura y exclusivamente a teletrabajo. Lo que previamente estaba como es un organismo europeo, pero tiene la sede ubicada en Alicante. Entonces, por ese motivo, estoy a cerca de 2 horas de coche. Por si alguna reunión o algo surge, pues puedo acercarme. Pero en este momento mi contrato es exclusivamente remoto. ¿Y echas de menos algo de lo presencial? No, la verdad que no. Yo ya estaba buscando antes de la pandemia y todo eso, estaba buscando una oportunidad, pero sin tener experiencia previa en teletrabajar, porque como decían vosotros, que no es para todos. Entonces hay gente que no se adapta y me acuerdo de hablar con compañeros que decían, no, para mí no, que me gusta ir a la oficina y yo, sin embargo, pues me gusta más. O sea, la libertad de poder no tener que viajar y de poder hacer las pausas y gestionar mi trabajo cuando puedo, pues es un gran lujo para mí. Y una cosa más, Giuliano, ¿tú qué piensas, qué te parecen esos informes como el que repasábamos hace unos minutos que indican, bueno, puede reducirse, es verdad que no en grandes cifras, pero puede reducirse ligeramente la productividad de aquellos quienes, como tú, estáis en un teletrabajo completo, 100%? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que pueden reducir. O sea, que cuando, por ejemplo, en una reunión es más fácil, la parte presencial, la comunicación es más fácil, más efectiva, más eficaz. Pero por otro lado, si tienes documentación o digamos procedimientos adecuados, yo creo que puede combatir la productividad, puede ser incluso más grande por el simple hecho de que no perdemos tiempo tomando el café con los compañeros, no perdemos tiempo en el viaje para ir y para volver y no llegamos estresados al trabajo porque pillamos tráfico, porque tuvimos un accidente, cualquier cosa.
que pasó y entonces, no sé, sí que entiendo las cifras que pueden reducir porque yo mismo en ciertas situaciones me gustaría tener un compañero al lado y que es mucho más fácil, más rápido hablar y todo. Y en otras situaciones pues entiendo que se te organizas bien, que puede incluso la productividad ser más grande. Pues Juliano, gracias por atendernos, por compartir con nosotros tu experiencia y tu felicidad con ese modelo de 100% teletrabajo. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Bueno, era un poco lo que nos estabas anunciando, Gonzalo. ¿Qué destacan de ese modelo del teletrabajo? Fundamentalmente la calidad de vida e incluso que pueden ahorrar mucho dinero, no solo en viajes, también, por ejemplo, en vivienda. Claro, claro. Ahí se ve también el perfil de cada persona. En el caso que vimos, Juliano le gusta el teletrabajo casi exclusivamente, está a gusto con eso, además del ahorro por estar viviendo en una zona que está fomentando un alquiler barato para que la gente vaya a trabajar ahí, pero también está a 2 horas de coche, creo que ha dicho, de si hace falta una reunión y desplazarse, él puede ir, estar, y eso siempre es importante también. Por otro lado, hay gente que le gusta un mix, tener más tiempo con la gente. No estoy muy de acuerdo con Juliano en lo que dijo del café. No siempre se pierde el tiempo en el café. Eso tiene todo un cierto nivel de grado, ¿no? Porque el café es bueno también para relajarse, para sacarse un poco, cambiar el chip, y eso al final es productividad también, ¿no? Y no siempre es tiempo perdido, es parte de el clima laboral, que es muy importante, es uno de los deberes, el tema de la cierta felicidad, trabajar, estar con gente, socializar, eso es parte también de la vida y de la conciliación. Entonces, en eso no estoy muy de acuerdo que se pierde tiempo en el café. Un poco sí, digamos, pasando ciertos límites, por supuesto, no estar mucho tiempo en el café, pero tomarte un café, hablar, compartir, además es un culto de cómo enterarte de muchas cosas que son informales en la empresa, que evidentemente tiene ese valor, ¿no? De hecho, el programa ese famoso que ha tenido muchos años, Cámara Café, Cámara Café, sí, ¿verdad? Está en varios países, tiene que ver con esto, es decir, es un lugar de socializar y encontrarte con la gente y enterarte de muchas cosas que a veces lo formal no te lo da. Fíjate como el propio Juliano al final decía, bueno, en realidad de vez en cuando echo de menos tener a alguien con quien poder tomarme un café. Claro. En todo caso, Juliano, feliz con el modelo 100% teletrabajo. Hay también empleados, vamos a ver ahora otro perfil, vuelvo contigo de inmediato, Gonzalo, hay otro perfil de empleados que dicen, pues a mí no me va nada mal con esto de que se vaya reduciendo o que algunas empresas al menos reduzcan notablemente el teletrabajo. Es el caso de Cristina. Bienvenida, Cristina. Muy buenas noches. Muy buenas noches. A vosotras os va muy bien porque tú eres la CEO de una empresa de azafatas y creo que no podéis dejar de trabajar porque ha vuelto, además de una manera como un torrente, aquello de los congresos, en fin, todo lo que conlleva el trabajo presencial, ¿no? Pues sí, así es. Pensábamos que la pandemia nos iba a marcar muchísimo, que no íbamos a volver a retomar los congresos de manera presencial y ha pasado todo lo contrario. De hecho, algunos de nuestros clientes ya no quieren el formato híbrido, o sea, quieren que sea 100% presencial, quieren que todo el mundo vaya. Entonces, bueno, a nivel profesional nos vino de lujo, o sea que estamos teniendo más trabajo que nunca, más incluso que en el 2019. O sea, más que antes de la pandemia. Sí. Y digamos que congresos, trabajáis fundamentalmente congresos, organizaciones de empresa y este tipo de... Sí, de trabajamos en congresos, ferias, tema corporativo, también hacemos promoción en punto de venta y todo esto, ha crecido muchísimo. Pero ha cambiado el modelo, quiero decir, ¿es el mismo modelo del 2019 o porque aquello que nos decían durante la pandemia los gurús decían no volverá, por ejemplo, aquello de los grandes viajes de trabajo? No solo no se ha reducido y limitado, sino que nos dices que ha aumentado. Yo creo que ha aumentado. Además, aquí en Madrid, sobre todo, cada vez hay más eventos, cada vez hay más congresos y la gente tiene muchísimas ganas de encontrarse, de socializar y además hemos visto con el tema de la pandemia que es muy positivo, o sea, que no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, relacionarte con otros, ver a otras personas, es muy, muy, muy importante. Entonces,
todo lo que pensábamos que iba a pasar, pues no ha pasado todo lo contrario. Entonces ahora pues estamos creciendo, las empresas de eventos creo que están creciendo, las empresas de personal de eventos por supuesto también, o sea que estamos muy contentos, la verdad. Y en tu caso personal, por aquello de el híbrido, entre el teletrabajo y el trabajo presencial, en tu caso personal, para las gestiones que no conllevan lo que es la organización del evento, pero no el evento propiamente dicho, ¿teletrabajas o trabajas en oficina? Bueno, nuestro equipo hay de todo, o sea, hay flexibilidad, hay personas que están teletrabajando al 100%. Y justo hoy, antes de venir, como íbamos a hablar de este tema, he hecho una mini encuesta, ¿no?, al equipo. Maravilloso, a gusto. Y entonces, bueno, lo que hemos concluido es que toda la gente quiere tener cierta flexibilidad para teletrabajar, pero sí que le gusta estar relacionando con sus compañeros de vez en cuando. O sea, que el 100% es solo para algunas personas, o sea, para pocas. Para pocas personas, sí, caso de Juliano que veíamos, pero es verdad que lo más recomendable incluso es ese modelo híbrido entre, nos lo decía también Gonzalo Real, ese modelo híbrido entre el teletrabajo y el trabajo presencial. Eso es. De verdad nos alegramos mucho, Cristina, de que Muchas os vaya gracias. tan bien y que dure, porque entre otras cosas eso ya refleja que nos hemos olvidado por completo de aquella pesadilla de la pandemia. Ojalá que dure, sí. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, Gonzalo, creo que hemos encontrado el caso que resume aquello que nos estabas diciendo, ¿no? Que fundamentalmente lo que hay que es aprovechar la parte de la socialización del trabajo presencial y lo que supone mejora, por ejemplo, de calidad de vida y de calidad incluso a la hora de elegir una vivienda del teletrabajo. Sí, otras ventajas adicionales como era el tema de la economía también. De la economía, efectivamente. En el caso de Juliano. Pero decíamos, para hacerlo bien y para hacerlo a lo mejor de otra manera, a como lo hicimos durante la pandemia, el teletrabajo debe adaptarse a algunas tareas que deben realizar las empresas. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, nosotros tenemos como 4 grandes áreas de trabajo en ese sentido, ¿no? Uno, lo que llamamos visión de futuro, una visión compartida, tener un propósito que el que esté trabajando, que está de cierta manera aislado, no está en una oficina con gente, sienta que está haciendo algo más allá del puro trabajo. Esto hay un ejemplo muy famoso que en el Renacimiento, un picador de piedras, no es lo mismo decir estoy picando piedras que decir estoy construyendo una catedral. Entonces esto, el propósito, es un tema que las empresas tienen que buscar para que la gente se involucre en esto. Lo hacen muy bien las startups que han crecido mucho, todas las de Silicon Valley, por ejemplo, y lo vemos nosotros en alumnos nuestros, en el IE, donde hay gente que busca la contratación por algo que le interese del proyecto. No tanto por lo que le van a pagar o la calidad del trabajo que le van a dar, sino el proyecto que hay. Ir al proyecto, eso es el propósito. Otro aspecto ya un poco más operativo en cuanto a esa visión tiene que ser una estrategia, un modelo de negocio. Hay que adaptar procesos, hay que adaptar formas de trabajo. No es lo mismo. Evidentemente, cuando fue el confinamiento fue algo de un día para el otro, pero haciendo las cosas bien hay que adaptar esos modelos para que la gente que vaya a teletrabajar tenga esas pautas de trabajo adaptadas. Pasamos a la segunda área que tiene que ver con esto, que es cómo yo tengo áreas de medición. Normalmente, en la parte más operativa de la empresa se piensa mucho en el control de tiempo. Si, bueno, yo marco el tiempo, estoy mis 8 horas, me voy a tomar el café, tiempo, pero ahora hay que pasar más a un control de resultados, de lo que estoy dando, del output de mi trabajo. Y eso evidentemente exige un cambio en formas de medir. No todo es tangible, hay mucho intangible que tiene que ver con la calidad de lo que hago, no solamente es la productividad. Hago tantas facturas a la hora, hago tantas llamadas de esta manera, sino que hay calidad al cliente, la calidad en cuanto al clima que yo estoy generando en mi trabajo, con la gente que me estoy relacionando, compañeros de trabajo que están también teletrabajando, pero estoy yo interactuando, o mi jefe o un subordinado que tengo en un proyecto. Eso tiene que ver con esa forma de un área de métricas de medición que hay que adaptar. También como base a la forma también de remuneración, claro. De remunerar. La tercera tiene que ver con la ejecución, la organización. Evidentemente, no se puede pensar ya tampoco organizaciones en silos, donde uno tiene un departamento, un trabajo, lo repetitivo todos los días, de alguna manera, en cierta manera, un poco monótono, sino hay mucho ahora trabajo transversal por proyectos. Yo estoy en un proyecto, aunque estoy en un departamento, pero estoy en un proyecto a lo mejor lanzar un producto, abrir un mercado, tener incluso temas sociales, es decir, cómo contribuimos a mejorar
algo en un país de África, por ejemplo. Está ahí en ese proyecto y eso es una parte también de mi trabajo que me involucra y que me da calidad y me da una forma también de conciliar aspectos que me hacen a mí sentir bien, ¿no? Este tema de los roles en la organización es importante y hay que adaptarlo. Y hay mucha herramienta para esto, ¿no? Y la cuarta área, también relacionada con este tema de la organización, tiene que ver con lo que llamamos energía, que es, ahí hay tres factores que son personas, cultura, liderazgo. Las personas, básicamente, talento y compromiso. Talento, que es, de alguna manera, cómo adaptar mi forma de trabajo a la tecnología que hay, que no es lo mismo, que no es puramente estar trabajando por internet, sino que hay muchas herramientas, muchas formas que van más allá y hay que, evidentemente, desarrollarlo. O nuevas formas de trabajo. Se habla mucho de que la tecnología, la digitalización, el chat GPT va a quitar trabajo, pero no es así en el fondo. Quitará algunas cosas, añadirá otras, hay que adaptarse a cómo trabajar en ese nuevo entorno como fue en la época del industrial. Y por otro lado, el otro aspecto que tiene que ver con la cultura, la organización tiene que fomentar este mix de trabajo híbrido. He leído en algún caso, en algunas de las tantas investigaciones que se han hecho, que promueven más los que van en presencial que los que están teletrabajando. Y eso no debería ser. Que promocionan más. Sí, promocionan más a puestos más altos. O sea, son más reconocidos por los jefes. Y no debería ser así. Si yo dejo una cierta libertad, que uno vaya una vez a la semana a la oficina y las 4 veces en su casa, no tiene por qué penalizarle eso porque vaya frente a otro que esté 4 días o 5 días en la oficina. Eso es un tema también de cultura empresarial que hay que hacer los deberes para eso y hay que ejemplarizar. Y el aspecto de liderazgo es fundamental porque en el fondo es lo que promueve todo. Liderazgo no solamente de alta dirección, de la dirección general o del CEO o como se le llame, sino también cada uno en su puesto, con su equipo, con sus roles en un proyecto. Hay gente que a lo mejor no tiene un cierto nivel de jefatura, pero le toca dirigir un proyecto porque sabe aspectos importantes para ese proyecto y esa persona es un líder para eso. Y eso también es un deber que tiene que hacerse. Ahí hay 3 áreas importantes para las personas que son, de alguna manera, interés en lo que hacen, que me gusta, me divierte, más o menos me interesa, 1. 2, poner foco, que yo me concentro en eso. Y 3, una cierta autonomía a la hora de poder adaptar cómo trabajo para hacerlo bien, ¿no? Pues tarea para las empresas y también para los empleados, sobre todo en esta última parte. Gonzalo Real, que es director académico en el IE, que es advisor en estrategia empresarial y al que algunos hemos tenido la suerte de tener como director, incluso de los proyectos en el IE. Gracias, de verdad, Gonzalo, por estar con nosotros. A ti, José Luis, gracias por invitarme.